Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Este es un nuevo episodio dentro de este podcast que tiene como objetivo entregarte herramientas prácticas, accionables, pragmáticas de liderazgo de equipos y también de liderazgo personal. Y dentro del tema del liderazgo personal y liderazgo de equipos, y en realidad en cualquier cosa que hagamos en la vida, la comunicación es clave y esencial. Y por eso en este episodio tengo el lujo y el honor de poder conversar con Fran Andler y entregar algunas técnicas de cómo hacer presentaciones online de forma efectiva y con alto impacto. Quiero invitarlos a aquellos que van a estar presentes durante el live o que ya están escuchando a que puedan ir dejando sus comentarios, preguntas, para que así Fran y yo podamos integrar también sus pensamientos y sus observaciones a nuestra conversación dentro de lo posible. Hay veces que llegan demasiados comentarios y ahí es imposible también administrar todo, pero de todas maneras esos comentarios quedan registrados en LinkedIn, porque estamos saliendo live vía LinkedIn, YouTube y Facebook, y por lo tanto la conversación puede continuar también por ese medio. Quiero también invitarlos a que se inscriban en mi canal de YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman, van a poder encontrar mi canal de YouTube, donde ya hay más de 65, aproximadamente 65 episodios de este podcast que nació el año 2020 en plena pandemia, y he contado durante los últimos 50 episodios, 40 episodios, con invitados que a mí me parecen notables del mundo de la innovación, el emprendimiento y el liderazgo. Hemos estado con Mauricio Russo, he estado también con Rodrigo Jordán, estuve también con Claudio Araya hablando sobre mindfulness y muchas otras cosas que creo que para mí son esenciales, no solamente para trabajar bien, sino que también para vivir bien. Mucha gente me ha escrito porque quieren saber cómo pueden obtener mi nuevo libro, que finalmente después de mucho trabajo pude concretar y sacar al aire. Yo sé que la Fran está viendo esto, así que ahí se está riendo, ustedes ya la van a ver a ella. Pero Créete el Cuento. Créete el Cuento es el libro que yo acabo de terminar de escribir. Trabajé durante 10 meses aproximadamente y ya está disponible. Así que si están interesados en saber más acerca de mi libro, pueden ir a mi sitio web, gabrielfurman.cl, para poder conocer más acerca de este proyecto que se cristalizó y se concretó finalmente en un libro que habla de mis propios procesos de crecimiento personal, cómo yo desarrollar confianza sana en mí, algo que nunca se termina, y sobre todo poner en práctica lo que yo llamo el poder de la acción imperfecta, que es como el corazón de mi propuesta, por lo menos en este libro. Si no, no podría estar haciendo este live, grabando este episodio de podcast, si es que en verdad yo creyera que todo tiene que ser perfecto. No estaría acá haciendo esto frente a ustedes. Y tampoco podría tener el lujo de conocer a gente excepcional como la Fran. Así que, Fran, te quiero dar la bienvenida a este espacio y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gabriel, por esta gran invitación que me hiciste a compartir este espacio contigo. Y felicitaciones por ese libro. Ya, yo quiero leerlo. Además que yo creo que a través de la Denise fui parte de parte, ¿no? Parte pequeña, pero de este proceso en que tú estabas incubando este libro. Así fue. Sí, muchas y gracias. Es un gran título, además, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy.
Yo no sé si yo estoy con problemas ahí, no sé si tú te quedaste congelado en algún momento, no sé si fui yo el problema o estás, yo estoy rechequeando la conexión, que esté todo bien. Gabriel, yo no tengo feedback acá de parte de las personas. Gabriel parece que se nos cayó, según veo, pero está Y me quedé sola con ustedes, parece. Bueno, ley de Murphy. Estas cosas suelen pasar, ¿no? Más en estos escenarios donde todos estamos hiperconectados. Me imagino que Gabriel se nos unirá prontamente. Yo no tengo opción de ver el chat, no sé si hay gente conectada, si mientras tanto pueden hacer alguna pregunta que podamos ir del tema que les gustaría revisar hoy. Gabriel, voy a escribirle a Gabriel para ver qué pasa. Parece que efectivamente Gabriel tuvo problemas de conexión. No estoy viendo a nadie acá en el chat, ni no puedo ver los comentarios. Estoy viendo acá que hay 7 personas conectadas, 8, 7 personas, ahí está entrando Gabriel, espero. Yo solamente los puedo ver a través del directo de Gabriel, pero no puedo ver los comentarios, las preguntas. Yo solamente los puedo ver a través del directo. Ya, ahí Oscar, yo estoy viendo a través de la conexión de Gabriel, que sí es Gabriel, tiene problemas de conexión, dice Oscar. No puedo leer el chat porque no, él es el que maneja ese tema en particular. A ver. Hola, Fran. ¡Ay, sí! Hola, Denise. ¿Funciona? Ay, sí, nos quedamos, entonces me quedé sola. Oh. Bueno, ley de Murphy, ¿no? Estas cosas pasan. Sí, se había caído la conexión a internet, pero ahora ya volvió. Ahora parece que ya está funcionando. Ahora volvió, sí. Y yo como no tenía la interacción con las personas, no sé si qué estaba pasando. Pero me metí al LinkedIn directo y está Oscar ahí comentaba que efectivamente se te había caído la conexión. Pero ya estamos de vuelta, bien, ya estamos acá. Ahora Genial. el live. Y ahora, Gabriel, te quedaste silenciado. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí, pues de hecho, creo que es una oportunidad de aprendizaje, porque si vamos a hablar de presentaciones online de alto impacto, el tema tecnológico seguro es algo que hay que siempre revisar. Oye, Fran, para ir directo a empezar a conocerte un poco antes de entrar a las 7 claves, para la gente que no te conoce, ¿cómo te gustaría presentarte? Bueno, mi nombre es Fran, o sea, Francisca, pero la verdad es que me gusta mucho que me digan Fran. Me parece que es mucho más cercano y de hecho yo me presento así en las redes.
Soy madre de 2 hermosos hijos, hombres los dos, uno de 13 años ya adolescente y otro de 10 años. Apasionada, te diría Gabriel, por el tema de la comunicación, apasionada por trabajar con las personas. Llevo muchos años trabajando en temas de consultoría, de capacitación, de coaching. Y yo soy actriz, esa es mi primera profesión. Terminé de estudiar muy joven, a los 21 años, terminé de estudiar actuación y me empecé a meter en el mundo corporativo, empecé a trabajar en capacitación y la verdad es que me di cuenta que ahí estaba mi propósito, que eso era lo que me encendía el alma, que por ahí iba el camino, ¿no? Y ahí me empecé a meter en todo este mundo de la consultoría, de la capacitación, del coaching, que como te decía, es algo que realmente me apasiona. Me encanta el estar con las personas, el conectar con las personas, el sintonizar con las personas y que además, de alguna forma, estos espacios sean de aprendizaje realmente significativo y experiencial, donde las personas puedan ver una transformación, un antes y un después. Y eso es lo que me tiene tomado el corazón hasta el día de hoy. Me dedico a eso y bueno, esa soy yo, amante del deporte, me encanta, me fascina, me encanta el deporte, me encanta desafiarme permanentemente, me encantan los desafíos nuevos, me encantan los cambios, de hecho creo que siempre estoy promoviendo los cambios y porque yo creo que me mantienen viva justamente. Esa soy yo, Qué como en lindo. términos generales. No, me encantó el tema de, no tenía idea que habías estudiado teatro, me parece muy Uh-huh. potente y conecta mucho con el tema de la comunicación también. Hablaste del deporte, ¿qué deporte en particular? Me gusta hacer pesas, levantamiento de pesas. Ahora me gusta hacer todo, me gusta mover el cuerpo en realidad, tiene que ver más bien con eso. Y me encantan las pesas porque creo que uno se puede ir desafiando, bueno, como en distintas disciplinas dentro del deporte, ya sea el running, natación, lo que tú hagas, el ir avanzando pasito a pasito. Y me encanta el deporte justamente porque ya para mí es un estilo de vida, es un hábito que lo tengo incorporado. Hay días en que efectivamente uno dice, no tengo ganas de entrenar, o el cuerpo no me acompaña, o uno está en un estado anímico un poco más down quizás, pero sin embargo me pongo ya la ropa deportiva y me activo inmediatamente. E incluso hay semanas que, porque estoy con mucha carga laboral, me cuesta encontrar los espacios y el cuerpo de alguna forma lo resiente, ¿no? Y me entrega señales de que tengo que ponerme en movimiento. Qué potente eso y como que siento que hay mucho aprendizaje en lo que acabas de compartir porque sabes lo que me pasa a mí y que también soy muy constante y disciplinado con muchas cosas y especialmente con el tema del deporte. Lo que yo hago principalmente, Fran, es, desde la pandemia, es que hago jumping ropes, salto a la cuerda. Uh-huh. Es como un deporte que de alguna forma es fácil de hacer en un lugar chico, no necesito coordinar con mucha gente, es súper aeróbico, bien intenso si quiero hacerlo. Y solamente quería hacer doble clic porque me parece que es muy relevante para la gente que nos está escuchando cuando quizás quieren hacer un deporte o hacer una acción que les cuesta, ese como pasar del 0 al 1. Tú dices que como que te pones la ropa y lo haces. ¿Cómo haces para transitar cuando a veces el cuerpo no quiere, pero tú sabes que es bueno para ti? Es que yo creo que ya pasé por esa etapa. Yo tengo la convicción absoluta de que la motivación acá puede ser inicial, ¿sí? Pero la motivación a lo largo del tiempo va disminuyendo, puede ir desapareciendo. Por lo tanto, tú tienes que hacer de esto un hábito, porque muchas veces no hay motivación, pero cuando ya incorporaste ese hábito, desde ahí puedes accionar. Mm. Entonces, yo lo tengo tan incorporado ya que ya no me lo cuestiono, porque ya está, es como lavarse los dientes, ¿sí? Porque a nadie le gusta lavarse los dientes, el proceso. Nos gusta sentir nuestra boca limpia, fresca, nos gusta el resultado, pero no necesariamente disfrutamos el proceso. O lo hacemos incluso muchas veces en piloto automático, pero lo hacemos, ya es un hábito que está incorporado.
¿sí? El deporte pasa lo mismo. Puede ser que al inicio nos cueste la partida, pero sin embargo, como ya es un hábito, después empiezas a disfrutar el proceso. Basta de que te pongas en acción para que tu cuerpo responda. Qué genial eso. Yo, una de las cosas que he ido aprendiendo también, Fran, en el proceso con ese tema de pasar del 0 al 1 o como de hacer a pesar de que no quiero, pero sé que es bueno para mí. Y al final yo creo que esa es la lucha también de todo crecimiento, del crecimiento del ser humano, como por un lado saber que esto es bueno para mí y por otro lado hay otra parte de mí que dice, no, que lata, quédate en la cama, no lo hagas. O incluso algo como, ya, cómete ese chocolate o cómete ese que sabes que quizás ese azúcar no te va a hacer bien después, pero hay una parte de mí que sí lo quiere. Entonces siempre creo que está como esa lucha interna. Claro. A mí lo que me ha servido entender, Fran, es que la motivación viene después de la acción y no necesariamente antes. Exacto. Me cambió la vida. Yo leí eso en el libro de James Clear, en Atomic Habits. Sí. No esperes la motivación para actuar. ¿Quién te dijo eso? Actúa, ponte en movimiento y quizás la motivación vendrá después. Exactamente. Y yo estoy justamente releyendo ese libro porque creo que hay que estar permanentemente retomando las lecturas, porque con el tiempo uno se va olvidando algunos detallitos y uno siempre logra encontrar algo significativo al releer. Y estoy justamente en proceso ahora de releer ese libro. Y claro, como bien dices tú, la motivación viene después. Uno se activa y aparece la motivación. Es interesante, bonito. Muy potente, muy lindo. Oye, quería ir al tema de la comunicación y de la comunicación online y empezar a revisar esta lista de quizás 7 claves o técnicas para presentaciones online de alto impacto. Antes de quizás empezar a ver estas 7, ¿qué es para ti una presentación de alto impacto? Mira, yo antes de responder esa pregunta, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Dale, juguemos. Antes de responder esa pregunta. Y esta pregunta no solo te la hago a ti, sino que la comparto acá con la red y con quienes nos están acompañando para ver si ellos pueden también ir contándonos, ¿no? E ir interactuando. ¿Qué problemas ves tú en las presentaciones, Gabriel? Los problemas más comunes que se suelen ver en las presentaciones y más en el ámbito corporativo. ¿Podemos quedarnos como en la parte online? En términos generales, online, presencial, como en cuanto al material incluso de apoyo y en cuanto a la oratoria, la puesta en escena. ¿Cuáles son los problemas más comunes, crees tú? Me encanta la pregunta y gracias por tirarme así a jugar de forma improvisada. Yo creo, Fran, que no sé si te voy a hablar de los síntomas o de la causa, pero lo que ocurre es que muchas veces alguien está presentando y la gente no está escuchando. Yo puedo estar haciendo una presentación quizás y siento que el público está completamente distraído, por ejemplo. Entonces hablo, las palabras salen de mi boca, pero no hay un oído que está recibiendo. Creo que ese es el principal problema de las presentaciones, es que hay un emisor y un receptor, pero no hay comunicación necesariamente. ¿Y por qué tú crees que pasa eso? Ya, entonces vamos a las causas. Yo creo que hay muchas razones. Yo creo que las presentaciones a veces son monótonas, es decir, a nivel de tono de voz yo hablo siempre de esta forma y entonces fácilmente la gente que me está escuchando probablemente ya se quedó dormido. Esa es una opción. Entonces, monotonía en la voz. Creo que no hay interacción con la audiencia, es decir, hay solamente un emisor unidireccional y la gente no está activamente participando. Quizás aburridas, largas, a nivel de texto de PowerPoint, quizás demasiada información en las láminas, por ejemplo, yendo a algo súper específico. Y falta, yo creo que de interacción por parte de la audiencia y falta de capacidad del orador de poder hacer preguntas para que la gente se active, piense y participe. Exactamente. Pero y eso tiene que ver más bien con el orador. Ahí el orador juega un rol clave, ¿no? Y para responder tu pregunta, y luego vamos a profundizar en todas estas problemáticas, en todas estas causas que tú nos planteas, e ir complementando con los comentarios de la gente que está participando, me gustaría contarte justamente una historia, ¿sí? Y esta es la historia de Cicerón.
te acuerdas de Cicerón, conoces a Cicerón. De Por la nombre, pero historia simplemente, de nombre. no pongas a prueba mi memoria histórica. Ok, pero te suena, ¿no? Este nombre de este gran filósofo político griego y que fue muy connotado en su época por ser un gran orador, un gran político. Ahora, él apelaba generalmente en sus discursos a la razón, ¿sí? Y luego teníamos a otro orador filósofo de la época político, que es Demóstenes. Demóstenes tenía mucho que aportar, era un tipo con mucho contenido, pero sin embargo tenía una gran dificultad. Y esta dificultad era que cada vez que él se paraba arriba de una tarima, arriba de un escenario, la gente lo abuchaba, le gritaba cosas, porque era tartamudo. Por lo tanto, costaba mucho seguir el hilo de sus discursos. Sin embargo, para él esto no fue un impedimento, esto fue un combustible. Y esto lo llevó, para la época era bien visto que los hombres tuvieran estas barbas largas, mucho pelo, ¿no? Porque de alguna forma estaba vinculado a la sabiduría, era un signo de sabiduría. Por lo tanto, él se propuso lo siguiente. Él dijo, él se desafió, él dijo, esto para mí no es un impedimento, yo tengo que mejorar, tengo que superar mi tartamudez porque yo tengo la convicción absoluta de que tengo mucho que entregar, mucho que aportar, mucho que comunicar y con un propósito. Y él se encerró en su casa, se rapó al cero, se cortó la barba, se cortó el pelo por completo y de esta forma se vio obligado a encerrarse en su casa a practicar. Practicó, 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 incluso según cuenta la historia, para la época al trabajar la tartamudez, porque no existían los fonoaudiólogos, pero él se ponía piedras en la boca para abrir bien la boca, se ponía cuchillos cruzados en la boca. Ahora eso no se usa, los fonoaudiólogos actuales usan otras estrategias, ¿no? Pero le dio muy buenos resultados, logró superar la tartamudez. Y ahí está una de las grandes diferencias, te diría yo. Cada vez que Cicerón se paraba a orar, la gente decía, wow, wow, ¿no? Qué grande que es Cicerón. Sin embargo, cada vez que se paraba Demóstenes, la gente decía, vamos a marchar. Yo te diría que esa es una gran diferencia. Una cosa es presentar para informar y otra cosa es presentar para movilizar. Y una presentación de alto impacto debiera siempre aspirar a movilizar a las personas, a la audiencia, a los oyentes hacia la acción. Me encantó, gracias por contar esa historia. Y como que me emociona también el hecho de reconectarme con el poder de la palabra, no solamente para transmitir lo que está aquí y llegue allá, sino que cómo hago también que la gente que me está escuchando no solamente escuche información, sino que se sienta emocionalmente diferente. Porque yo creo, desde mi perspectiva, que la emoción es lo que me moviliza. Entonces, si yo como orador llego más a esa parte, voy a lograr entonces movilizar. Me encantó cómo conectaste la comunicación de alto impacto con movilizar a la audiencia. Potente, gracias. Y yo siempre también digo lo mismo dentro de mis talleres, que a mí me encanta también esta analogía, ¿no? Pero finalmente, cuando uno va a hablar en público, en cualquier contexto, esto sea una presentación comercial, una charla motivacional, una reunión incluso, porque muchas veces tenemos que liderar reuniones y también movilizar a las personas hacia donde los queremos llevar, hay que entender que hablar en público es como hacer un viaje. Es un viaje que emprendemos juntos, como bien dices tú, quien habla y quien escucha, emisor, receptor. Es un viaje. Por lo tanto, yo tengo que lograr que el itinerario sea atractivo para mi audiencia y sea muy claro. Y en este que sea atractivo, para lograr que sea atractivo, lo primero es generar confianza, para que quieran acompañarme en el viaje. No basta solo con mostrar un viaje atractivo, un itinerario bonito, fascinante, sino que además tengo que lograr que crean en mí, para que me quieran acompañar.
a viajar. Y yo te diría que ahí está uno de los grandes errores. Le dedicamos mucho tiempo a planificar, a organizar el contenido, incluso a estructurar la presentación en términos visuales, ¿no? De apoyos y diseño, en fin, y nos preocupamos poco de la audiencia, muy poco. Mm. Por lo Una tanto, vez, el resultado es que efectivamente la gente no conecta y no pasa nada. Y después los líderes o los oradores, en fin, los comunicadores dicen, no entiendo por dónde pasa, porque yo le dediqué tiempo a esto, invertí tiempo en esto y sin embargo siento que el mensaje no quedó claro. qué increíble eso. Yo también trabajando en programas de desarrollo de coaching skills para líderes y comunicación digital, liderazgo digital, que es una de mis especialidades, me he dado cuenta, Fran, que los líderes se quejan que hablan, pero no pasa nada. Hablo y no pasa nada y la gente no se moviliza. Y claro, quizás escucha, sí es que escucha, pero ¿qué tiene que ver la comunicación con la acción? Creo que ese es el desafío y el alto impacto tiene que ver con generar una acción diferente. Me encantó. Oye, ¿y cuáles son, como si pudiésemos empezar con esta lista, cómo empieza? Bien, partamos primero por el objetivo. El objetivo. Y acá es donde se suelen también cometer errores. Y esto yo te diría que es previo incluso a armar una presentación, a planificar, ya sea a través del storytelling, de apoyos visuales, en fin. El objetivo muchas veces lo definimos pensando en lo que nosotros vamos a hacer y no pensando en lo que queremos que haga la audiencia al final de mi presentación. Yo no Cuando sé si dice tú lo has nosotros, te visto, refieres como al como emisor, orador. al orador, ya. Exactamente, como oradores. E incluso yo siempre en los talleres les pido a los alumnos, a los participantes, que definan un objetivo que hayan tenido de una presentación importante o que estén preparando, en fin. Y la mayoría de las veces, fíjate que los objetivos te los voy a definir tal cual, ¿no? El informar, el mostrar un avance de resultado o resultado, en fin, los avances de un proyecto. ¿Quién ejecuta la acción en ese contexto? ¿Quién está ejecutando la acción? El orador. Eso es lo que yo voy a hacer. Ahora la pregunta es, ¿para qué voy a mostrar ese resultado o los avances del proyecto? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué impacto quiero generar en el otro? Entonces, desde ahí empezamos a construir, a planificar mal las presentaciones, porque nos olvidamos de la audiencia, estamos preocupados de lo que nosotros queremos hacer, más allá de lo que queremos que pase al final de la presentación. Entonces, yo acá siempre digo, hay que pensar en lograr 3 cambios, idealmente los 3 en una presentación. Primero, un cambio intelectual. Yo debiera pensar y debiera analizar y reflexionar qué es lo que está pensando mi audiencia antes de esta presentación y hacia dónde los quiero llevar, qué es lo que quiero que piensen al final de esta presentación. ¿Quiero generar un cambio intelectual? Luego, lo mismo en el cambio emocional. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué es lo que quiero que sientan? Y de acuerdo a eso defino la estrategia. Pero primero tengo que identificar este objetivo, este cambio. Y luego un cambio en el hacer. ¿Qué están haciendo hoy en día y qué es lo que quiero que hagan? Y luego defino el cómo logro que ellos ejecuten esta acción. Entonces tenemos a nivel intelectual, emocional y también a nivel de la acción. Exactamente. Y sabes que, Fran, como que me gusta mucho lo que estás diciendo porque como que lo conecto con un desafío importante que a veces tenemos como los comunicadores o en general los líderes, que es que para comunicar con alto impacto necesito conocer quién es mi audiencia. Sí, y esa es la segunda clave. Tiene que ver con eso, justamente. Entonces, primero identifico claramente el objetivo, qué tipo de cambio quiero generar. ¿Puedo generar 1, 2 o puedo generar los 3 cambios? Fíjate, te voy a poner como algunos ejemplos, ¿no? Pero uno ve las presentaciones de Steve Jobs
donde él quería generar una acción, quería que la gente saliera, al menos las presentaciones comerciales, ¿no? Donde él lanzaba, y hay una que es un ícono dentro de las presentaciones, que es el lanzamiento del iPad. Y efectivamente la gente que asiste a esta presentación sale de ahí queriendo comprar el siguiente iPad, queriendo comprar el iPad. Entonces, él logra, ya vamos a ver después cómo lo hace, pero él logra generar un cambio de acción, logra hacerle creer a las personas que necesitan además este nuevo producto, genera una necesidad. ¿Te fijas? Luego tenemos discursos como los de Obama, tenemos discursos como Martin Luther King, como Kennedy, donde justamente nos hacen creer que también podemos generar cambios, pero apelando a la emoción, y también nos hacen reflexionar, ¿te fijas? Y nos hacen pensar, cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas, y nos presentan una visión de futuro. Y como logran apelar y generar estos tres tipos de cambio, uno finalmente adhiere a esta visión de futuro. Y uno quiere ser parte, además, de este futuro, de este sueño. Qué potente, como me recuerdo exactamente, de hecho, haber escuchado a uno de los muchos maestros que he tenido, y me conecto como con la emoción de esperanza, de un futuro diferente del cual yo puedo ser parte para construir o diseñar. Me encantó eso. Qué potente. Claro. Así es. Así es. Pero esos discursos están muy bien estructurados y diseñados. Claro. Porque esto no es llegar y poner un par de imágenes en las láminas con texto. No, hay mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo. Hay que planificar, hay que diseñar, hay que repensar, hay que reflexionar. Esa es la primera parte, y luego defino la estrategia. Lo que tú decías, nos vamos a la segunda clave, que tiene que ver con la audiencia. Y esto es clave. Una cosa está vinculada a la otra, el objetivo y la audiencia. Yo te diría que ahí hay otro de los grandes errores, a mí me tocó mucho verlo en el mundo empresarial, y es que muchas veces algunas áreas hacían una presentación a su área, por ejemplo, TI, y funcionaba perfecto. Y la gente entendía los conceptos y aplaudía, y funcionaban bien, los resultados eran positivos. Sin embargo, como había funcionado bien acá, toman esta misma presentación ahora para presentarla en finanzas o en el área comercial. Y la gente no entiende nada. Y no se adapta finalmente el mensaje a la audiencia. Y muchas veces hacemos difícil de entender aquello que es difícil. Lo hacemos más difícil aún para la audiencia. Entonces acá uno tiene que simplificar, considerando siempre a la audiencia, adaptar el lenguaje a la audiencia. Pero para eso tengo que conocer a mi audiencia, ponerme en la piel realmente de mi audiencia. Y acá aplica, yo siempre les pido a mis alumnos que apliquen el mapa de empatía, apelando a los canales sensoriales incluso. ¿Qué es lo que ve tu audiencia? ¿Qué es lo que siente tu audiencia? ¿Qué es lo que escucha tu audiencia? Incluso qué es lo que huele, ¿no? Ese es un canal que ocupamos menos, el gustativo y el olfativo. Pero lo ideal es ponernos en la piel de la audiencia, hacer este viaje con la audiencia previamente. Y acá te voy a contar otra anécdota. Dale. Me gustan las historias. Tengo un amigo que es abogado, y este amigo tiene 4 hijos. Su hijo mayor ya estaba pronto a entrar a la universidad. Y yo te diría que como en tercero medio, este chico se empezó a cuestionar esto de ir a la universidad. Mi amigo además no solo es abogado, sino que es ingeniero, es emprendedor, y ahora es emprendedor. Recién, ahora, hace poco tiempo. Entonces, su hijo empezó a cuestionarse porque veía esta figura del padre como emprendedor, y él quería aspirar a lo mismo. Y le dice a mi amigo: ¿sabes qué, papá? La verdad es que decidí que no voy a ir a la universidad. Por lo tanto, no me pagues el preuniversitario, yo ya tengo tomada esta decisión, no me voy a preparar ni siquiera para la PSU, así que no me insistas, papá, porque yo quiero seguir tu camino. Voy a ser emprendedor. Mi amigo obviamente le dijo: tú primero tienes que estudiar para ser emprendedor, tienes que tener herramientas básicas para poder emprender.
Así es que no, vas a ir a la universidad. Y empezó a generarse acá una tensión entre ellos dos, la comunicación se empezó a ver cada vez más deteriorada porque no llegaban a ningún acuerdo, mi amigo no lograba hacerlo, más bien sacarlo de esta posición, persuadirlo para que estudiara, y un día va al estadio a dejar a su hijo a clases de kung fu, de karate, de artes marciales en el fondo, y se encuentra con el profe en el camino. Y se queda conversando un rato con el profe, el hijo siguió directo a la clase y le dice, pucha, estoy re complicado, la verdad, porque nuestra relación está súper dañada, la verdad es que este cabro no quiere entender que tiene que ir a la universidad y tiene que primero tener herramientas y no tengo cómo hacerlo. Y le empezó a contar lo que estaba viviendo con su hijo. Y el profe le dijo, ¿sabes qué? Déjamelo a mí, yo voy a conversar con él. Obviamente mi amigo dijo, este no va a lograr nada, si no lo logré yo que soy su padre, menos va a lograr convencerlo él. Y resulta que después de la clase, una semana, 2 semanas después, se acerca a su hijo y le dice, ¿sabes qué, papá? La verdad es que tomé la decisión de estudiar. Tienes toda la razón. Tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad. Mi amigo no lo podía creer. ¿Qué pasó acá? Y llamó al profe y le dijo, ¿qué le dijiste? ¿Cómo lograste convencerlo, persuadirlo? Y él le dijo, le hablé en su lenguaje, le hablé en su lenguaje, le hablé de mujeres, le conté mi experiencia. Yo también opté por no estudiar porque quería dedicarme a las artes marciales y no fui a la universidad. Y eso me trajo, por supuesto, grandes impactos, como por ejemplo, empecé a tener dificultades para relacionarme con el sexo opuesto. No tenía tema de conversación con las mujeres porque todas estaban en este grupo con mis otros amigos, todos estudiando, entonces tenían temas entre ellos, aspectos en común. Yo no encajaba en ese mundo y me fui distanciando y me fui perdiendo y me fui insegurizando. Y desde ahí me costaba invitar a salir a una mujer, en fin, tener un tema de conversación. Y además me miraban como en menos, porque no estaba estudiando. Le conté mi experiencia, eso fue todo. Y desde ahí logró conectar, ¿te fijas? Y desde ahí logró sintonizar con el otro. Entonces, es tan importante el entender, el ponernos en la piel de la audiencia, qué pueden estar pensando, cuáles son sus historias, cuáles son sus intereses, qué los motiva. ¿Cuáles son sus valores? Y ahí yo creo que es tan importante eso que estás diciendo y quizás yo para conocer mejor a mi audiencia, si quiero mejorar mi capacidad de comunicación y tener impacto, es aprender a preguntar y a escuchar, creo, porque yo para conocer a otro y abrirme al mundo del otro necesito, creo yo, 2 cosas por lo menos. Aprender a indagar con preguntas, por ejemplo, y aprender a escuchar. Yo creo que la escucha es el camino y el puente al mundo del otro. Entonces yo creo que quizás un hablar efectivo depende de una escucha efectiva, podríamos decir quizás. De todas maneras, indagar. Incluso yo siempre digo, uno debiera partir haciendo preguntas a la audiencia, a pesar de que ya hice este trabajo previo donde indagué, pero yo tengo que lograr generar un clima de confianza. Eso lo vimos, por ejemplo, ahora que quedó en evidencia en esta mujer, Carmen Gloria, el manejo que tuvo. No sé si la viste. Sí, me suena, sí. Esta mujer que estaba liderando el proceso de la Constitución, Carmen Gloria Valladares, ¿no? Y ella tuvo un gran manejo, todos los matinales han hablado de este manejo, y que tiene que ver con lo que tú dices, Gabriel, porque ella fue capaz de escuchar a la audiencia, de escuchar a la gente que estaba ahí presente reclamando. Ella fue capaz de ponerse en la piel de ellos, escuchar con atención sus requerimientos y desde ahí tomar una decisión, gestionando además las emociones que surgen dentro de este proceso. Entonces, la escucha es clave. Genial. ¿Cuál sería el próximo punto que tienes ahí? La tercera clave tiene que ver con el problema. En las presentaciones de acción,
idealmente yo debiera plantear un problema. Ahora, no es un problema que tengo yo. ¿Te fijas? Y ahí volvemos a lo mismo, de escuchar a la audiencia. Es un problema o un posible problema que podría tener mi audiencia. Pero hay que hacer este trabajo previo para entender cuál es ese real problema, cuál es ese dolor, cuál es esa hemorragia. Y acá te voy a poner un ejemplo. Habían unos diseñadores, una empresa consultora que se dedicaba a transportar agua y ellos en un pueblo de escasos recursos donde no tenían agua y tenían que ir a pozos lejanos además para ir a buscar agua potable, ellos querían crear una solución para facilitar este proceso. Y las mujeres, generalmente las mujeres y los niños estaban encargados de ir a buscar el agua. Y las mujeres hacían un viaje muy largo, yo te diría de 2 horas caminando de ida y después 2 horas de vuelta. Y esas 2 horas de vuelta tenían que venir además con estos barriles acá en la cabeza transportando el agua. Entonces ellos empezaron a ver cómo podían ayudarlas y facilitarles más bien este proceso. Y en esta búsqueda tenían distintas posibilidades, ¿no? Uno era ponerles pozos cercanos, más bien donde ellos pudieran tener acceso a esta agua, pero las mujeres no estaban de acuerdo con esta solución. ¿Por qué? Porque las mujeres sentían que para ellas, si bien les pesaba esto de tener que transportar el agua, pero para ellas era un espacio único, entre ellas de conexión, donde podían hablar temas personales, donde podían contenerse, donde podían generar tribu en el fondo. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue simplemente crear un sistema donde ellas iban movilizando a través del piso el agua, haciendo rodar estos estanques con agua y le facilitaban en el fondo la carga. ¿Te fijas? Entonces, es tan importante escuchar el dolor de tu audiencia porque muchas veces, uno cree que ese es el problema que puede tener el otro, pero no es realmente el problema que tiene el otro. Genial. Y ahí creo que de nuevo entra la importancia de saber escuchar y sentir quizás cuál es el pain o el dolor. Oye, Fran, una cosa que observo mucho en la forma en que tú estás comunicando ahora conmigo y la gente que nos está escuchando, me gusta que integras como anécdotas, historias, cosas así. Si, por ejemplo, un líder quiere empezar a incorporar ese tipo de cosas, ¿dónde encuentra ese tipo de historias? Esa es una clave que vamos a ver. Ya, entonces avancemos porque necesito... Sí, avancemos. Bien, entonces una vez que tengo identificado el problema, busco la mejor solución, que sería la cuarta clave. ¿Cómo tú vas a solucionar ese problema? Bien, y te voy a poner otro ejemplo para llevarlo más al ámbito corporativo, esto del problema. Pensemos que yo trabajo en Nestlé, en Nestlé, y estoy a cargo de la línea de cereales de Nestlé, ¿ya? Y mi jefe me dice el día lunes, Fran, ¿sabéis qué? Tenéis que hacer una presentación que va orientada a la gerencia, marketing, identificando por qué, en especial Chocapic, ha perdido presencia en el mercado. Entonces, yo empiezo a indagar, empiezo a hacer un estudio y llego a 3 grandes conclusiones. Y de acuerdo a estas conclusiones, que tiene que ver con nuestra política de precios, yo defino una solución. ¿Sí? Ahora, esta solución también tiene que ver mucho con mi audiencia. ¿Sí? Yo aquí quizás podría presentar 2 estrategias que nos permitan revertir esta solución. Pero la solución está acorde al problema y a la audiencia, a quién va a ir dirigida mi presentación y si es viable el que podamos llevar adelante esta solución que identificamos. ¿Sabes quién era un maestro? Y lo podemos ver en sus presentaciones. Vuelvo a Steve Jobs. Él partía siempre presentando un problema. Y el presentar un problema nos permite generar la necesidad en la audiencia. Es como el efecto carnada. Desde ahí logro despertar este bichito, ¿no? ¿Qué me propones? ¿Qué me propones? ¿Qué me traes entonces? Y genero esta necesidad imperiosa de solucionar esta problemática. Y la quinta clave
tenemos hasta acá primero, objetivo. En segundo lugar, audiencia. En tercer lugar, problema. Cuarto lugar, la solución. La quinta clave tiene que ver con el llamado a la acción. Muchas veces nos quedamos solo en la solución, pero no cerramos con un llamado a la acción concreto, específico, que implique el involucramiento, eso es, de la audiencia. Tengo que involucrarlos, tengo que hacerlos parte de esta solución. Tengo que lograr que ellos quieran ser parte de esta solución, no desde lo impositivo. Y entonces, ese llamado a la acción o esa acción específica que la audiencia va a hacer, ¿surge del orador o surge de ellos? Surge finalmente de ellos, pero porque tú los impulsaste a que ellos quieran ser parte de esta solución. Porque tú los movilizaste para que ellos, de manera inconsciente, quieran ser parte de esta solución, de esta visión de futuro, por ejemplo. Qué increíble. Y ahí se conecta con lo que mencionábamos al principio, que una presentación de alto impacto es de alto impacto porque moviliza igual una acción concreta. Ahora, con lo que escuché o con lo que dije, al final, la gente que me escuchó, ¿qué va a hacer diferente? Exactamente. Entonces, tú conduces, te fijas, tú vas llevando en este viaje a la audiencia para que ellos quieran ser parte de esta solución. Y termina haciéndolo inconscientemente, porque no es que tú digas, bueno, ahora necesito que ustedes hagan tal cosa. No de manera explícita, pero está implícito. Y las buenas presentaciones logran eso. Logran que la gente quiera como decíamos con el ejemplo de Cicerón y de Demóstenes, quiera salir a marchar, por ejemplo. Claro. Que quiera ser parte de este proceso. Qué increíble como que al final una presentación de alto impacto, lo que estoy aprendiendo ahora de ti, es como que quizás lo más importante ocurre después. Porque si entendemos que el impacto es una acción diferente que moviliza, eso ocurre, entre comillas, post-presentación. Entonces quizás aquí hay un súper aprendizaje para mí, quizás también como orador y presentador. ¿Qué puedo hacer yo como orador para que la audiencia, una vez que salga de esta experiencia comunicacional, haga algo diferente? Y ahí vamos a definir algunas estrategias. Ahora, me gustaría partir primero haciendo una distinción entre lo que es cautivar y lo que es persuadir, porque hablamos mucho de la persuasión, poco hablamos del cautivar. Para ti, ¿dónde radica esta diferencia? ¿Cómo lo ves tú? Cautivar versus persuadir. Persuadir, siento que como que el foco está puesto en mí como orador. Y cautivar es cuando yo fui capaz de engendrar una emoción diferente en el otro, auténtica. Eso es lo primero que se me viene a la mente al escucharte. Claro, absolutamente. Y porque el persuadir apela a nuestro cerebro más bien racional. Entonces, no necesariamente la gente se va a comprometer a ejecutar esa acción. ¿Te fijas? El cautivar apela a nuestro cerebro emocional. Y cuando tú logras comprometer la emoción de tu audiencia, lo más probable es que esa acción sí se ejecute. Y ahí hay una gran diferencia que tiene que ver con la sexta clave, que es justamente el poder que tienen las historias y cómo usar las historias dentro de una presentación, dentro de un relato, una charla, en fin. Lo vemos en las charlas TED, donde si bien no todo el contenido, no todo el relato es una historia, pero hay microhistorias que van acompañando el contenido. Por lo tanto, estamos apelando tanto al cerebro racional, desde lo cognitivo, como al cerebro emocional. Un mago, por ejemplo, ¿cautiva o persuade? ¿Un qué? Un mago, un buen mago. Cautiva para mí.
Cautiva. Y es increíble porque a pesar de que sabemos todos los trucos por este mago que nos contó todo lo que había detrás bambalinas, ¿no? Sabemos todos los trucos que hay detrás y somos adultos y uno dice, no, esto es un truco, no es real, pero un buen mago es capaz de cautivarnos a tal punto que entramos en este juego de la magia. Eso es cautivar. Que tú logras que la audiencia entre en este viaje contigo, que viva este viaje contigo, que vibre con este viaje. Entonces yo siempre digo, un buen orador debiera ser capaz de persuadir y de cautivar al mismo tiempo. Y ahí conecta, tú dices, con el tema del storytelling y las historias, porque creo que las historias también nos conectan con esa parte más primitiva emocional, puede ser. Absolutamente. Las historias apelan a nuestro cerebro límbico, emocional. Por lo tanto, si queremos efectivamente generar cambios reales, tenemos que, primero, lograr llegar a las emociones de nuestros oyentes. Y una buena estrategia para hacerlo es a través de las historias. Yo Fran, ¿y dónde yo, como líder, comunicador, encuentro historias? Las historias están en todos lados, son parte de nuestra vida. Nos comunicamos incluso a través de historias. Nos comunicamos a través de relatos, de historias. Hay culturas que además tienen historias que van transmitiendo generación tras generación para de alguna forma ir enquistando algunos valores. Como por ejemplo la cultura mapuche, ahí está el epeu, que es este relato, y se juntan tal cual alrededor del fuego a contar estas historias para transmitir estos valores. Entonces, las historias tiene que ver, volvemos a la escucha, las historias están en nuestros clientes muchas veces. Yo no tengo que inventar historias, yo tengo que escuchar a mis clientes y ahí están las historias, que yo las puedo luego usar a mi favor. Las historias están en nuestros colaboradores. Todos tenemos historias de vidas y tenemos momentos épicos en los cuales logramos superar además algún obstáculo en particular y desde ahí podemos inspirar a otros. Ahora, es importante que una historia tenga luces y sombras, porque la gente no cree en los cuentos de hadas. O cuando te cuentan una historia solo mostrándote el lado bonito de las cosas, genera incluso desconfianza, ¿no? Una historia, sí o sí, tiene que estar vinculada a algún obstáculo, tiene que haber algún conflicto, si no, no es una historia. Qué potente eso. Me acuerdo haber leído en varios libros el tema del viaje del héroe, de Joseph Campbell, que justamente él dice que, por ejemplo, las películas de Hollywood y muchas películas exitosas tienen como esta secuencia emocional histórica, que es que el protagonista está todo bien y después se produce un quiebre, hay un problema, algo se cae, algo se rompe. Ahí viene el obstáculo, el dolor, y después hay una bajada y después eventualmente una subida. Pero creo que al final esa es la vida. La vida son las caídas, los dolores, y por lo tanto yo creo que con las historias, cuando son más auténticas y tienen esta parte no linda, las hace aún más potentes y quizás más auténticas. Por supuesto, de todas maneras. Y de hecho, Joseph Campbell, cuando él empezó a estudiar esto de los grandes mitos y se da cuenta de que todos estos mitos tienen un patrón en cuanto a la estructura narrativa, escribe este libro y George Lucas lee el libro de Joseph Campbell y es ahí cuando empieza a escribir La Guerra de las Galaxias. Star Wars. Exacto. Entonces, efectivamente, si tú te fijas, todas las grandes sagas siguen el viaje del héroe. Increíble. Donde está el personaje, y esto lo vemos en las empresas incluso, ¿no? Trabajamos todos de una forma, estamos acostumbrados, estamos en la zona de confort, esto es lo que manejamos, es lo que sabemos hacer, pero de pronto hay un quiebre, incorporamos una nueva tecnología que nos genera un desajuste, hay gente que se resiste en el camino, otros que adhieren, aparecen los adversarios, aparecen los aliados en el camino. Incluso vemos que el proyecto en alguna forma está débil, está cojo, quizás el equipo no está lo suficientemente maduro para llevar adelante este proyecto y entramos en el conflicto. Y luego vemos cómo se soluciona. Sí. El mundo del emprendimiento, fíjate, pasa ahí te dejé de escuchar, ahí volviste, parece.
Ahí Te dejé sí, de ¿estoy? escuchar, te dejé de escuchar por un par de segundos. Ya, ahí estoy, ¿no? ¿Estás ahí? Estoy. Ahí volvió, parece. Sí, yo creo que yo te veo a ti perfecto, Gabriel. ¿Aló? ¿Me escuchas? Perfecto, sí, sí, sí. Te escucho Ahí está. perfecto. A ver, un segundo. Parece que quizás Gabriel. Ahí sí, como que te ya, te congelaste y volviste. Ahí sí, Ahí sí, ahí sí. ahí sí. Oye, Bien. ya, ¿y en qué clave vamos? En las historias, que es la clave Ah, la número historia. 6. Y para cerrar esta clave, te voy a contar también una anécdota. Yo trabajo hace más de 14 años en el ámbito corporativo con distintas empresas, con personas, ejecutivos, en fin, y me ha tocado mucho trabajar con directivos y que tienen que hacer grandes presentaciones. Y en un momento me tocó trabajar con un economista muy connotado, brillante, realmente brillante, y él tenía que dar una presentación en el W, que se hace una vez al año, donde va toda la prensa, van diferentes industrias, y él tenía que mostrar un poco el escenario económico, la proyección de este escenario. Preparó una presentación que además tuvo apoyo de una agencia, entonces en términos visuales era wow, muy bonita, muy bonita. Igual hicimos algunos ajustes porque había mucho gráfico, mucho número y algunos incluso ilegibles, no se alcanzaba a ver bien el detalle. Bueno, hicimos algunos recortes, lo preparamos, practicamos, fuimos al W, practicó ahí arriba del escenario, de la tarima, y él tenía un tema porque en otras presentaciones del mismo tipo había tenido evaluaciones más o menos nomás, un poquito bajas incluso, y él quería subir esta nota. Entonces, mientras practicábamos, él me iba contando una cantidad de historias relacionadas al tema y yo le decía, es que esto tienes que incorporarlo. Ahí está la magia. Con eso yo conecto, no con el número, no con el dato. Cuando tú me cuentas la historia asociada al dato, recuerdo el dato y el Mm, dato es memorable. Por lo tanto, tienes que incorporar estas historias que son muy potentes además. Y me decía, ¿tú crees? Estaba un poquito incrédulo, ¿no? Y me dijo, bueno, voy a incorporar algo. Practicamos, fuimos, lo acompañé ese día de la presentación, estaba repleto de gente, lo hizo muy bien, y esto se vio reflejado en el resultado porque subió su nota considerablemente. Incorporó alguna que otra anécdota y después de su presentación había un argentino. Su presentación, otro economista argentino, era realmente, Gabriel, arcaica, vintage, pero horrible en términos visuales, estéticamente era muy fea, lo que no hay que hacer en una presentación. Pero, sin embargo, este economista se paró adelante, ocupó todo el escenario con un desplante y incorporó muchas historias. Y, y lo que pasó es que su presentación pasó a segundo plano. El foco de atención estaba en él. mm. Y fue un éxito. Y la gente lo aplaudía y fue brillante su presentación, llena de vida. ¿Te fijas? Increíble. Porque los Sí, datos son información estática. Tenemos que increíble. darle vida a los datos. Y darle vida quizás con las historias, conectar con la emoción, y eso requiere, de nuevo, conocer la audiencia. Y también, poco a poco, me imagino que estos son temas para hablar por horas, pero en resumen, el poder también de contar historias de forma de cautivar, no solamente persuadir, sino que cautivar. Me encantó. Cautivar. Así es. Y cerramos con el último elemento Eso. que tiene que ver la puesta en escena. Y acá entran en juego todo lo que está vinculado a la expresión oral corporal. En estos escenarios, en el mundo virtual, nuestra comunicación, nuestro lenguaje no verbal está mucho más limitado. Tenemos menos información, estamos cortados de acá para arriba. Por lo tanto, tenemos menos espacio para poder gesticular, para acompañar el relato con gestos, con el cuerpo, con la postura, en fin. Entonces acá es muy importante considerar otros elementos.
como la voz. La voz acá juega un rol fundamental. Más allá del volumen, el saber jugar con los tonos de voz, con la intención. Y lo que define la intención es la emoción. La emoción define mi tonalidad. Y fíjate que acá hay algo interesante que me encanta. Cuando uno encuentra su voz, es cuando está en el placer. Cuando yo estoy disfrutando lo que hago, apasionada, presentando un tema y hablando desde la convicción, desde la pasión, lo más probable es que ahí esté mi voz. Se habla mucho de encuentra tu voz, cuál es tu estilo. Aparece ahí, en esos momentos de disfrute, de goce, de placer. Y no tenemos que pensar en ahora voy a hacer inflexiones de voz, voy a hacer cambios, voy a jugar con el ritmo. Aparece de manera espontánea y natural. Qué increíble. Cuando nos ponemos en acción desde la pasión, también surge nuestra voz. Increíble. Creo que lo conecto también yo con como encontrar aquello para lo cual soy bueno y me gusta y lo hago bien. Una vez recuerdo que trabajamos el tema del Ikigai. El Ikigai es básicamente una metodología para descubrir un propósito personal. Y creo que cuando se intersectan por lo menos estas cosas, que aquello que hago bien y aquello que me gusta hacer, quizás la voz empieza a salir de forma automática, de forma mucho más potente. Así es. Wow, increíble. Oye, Fran, nos has dado tanta información que es oro lo que he escuchado de ti. Increíble. Esto es como un resumen, así en poco tiempo, de técnicas que me parecen fundamentales hoy, y creo que no hay liderazgo sin comunicación, obviamente. Y quería ir cerrando esta conversación primero agradeciéndote, y aprecio mucho como tu profesionalismo. Veo que hay una combinación, por ejemplo, perfecta entre el color del micrófono y tu chaleco. Y mi taza. Y la taza, y te preocupas por la luz, y un fondo agradable. Todo eso lo aprecio mucho. Creo que todo comunica, sobre todo quizás lo que no decimos. Y aprecio mucho como tu profesionalismo y ganas de haber querido participar conmigo en esta conversación. Yo te agradezco a ti por esta invitación, además que efectivamente es un tema que me apasiona. Yo podría estar hablando horas de este tema, desmenuzando y profundizando en cada una de estas claves. Genial. Así es que aprovecho a través de tu canal, a través de tu red, de extender una invitación. Yo el martes voy a hacer una masterclass. El martes 13 de julio a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, gratuita. Se pueden inscribir. Y ahí voy además a mencionar 3 claves más. Nos vamos a meter un poquito más en el diseño, vamos a profundizar en otros temas también. Y voy a sortear al final de esta masterclass un cupo para el programa abierto que empieza el 20 de julio. Así es que si nos están viendo acá, o para los que nos están viendo, está la invitación. Tienen que ir a mi perfil y desde ahí inscribirse a través del link. Qué bueno que pudiste hacer ese anuncio, porque justo la última pregunta que te iba a hacer era ¿cómo la gente que está escuchando puede conectar contigo? Entonces, en concreto, ¿cómo puede saber tus programas, tus talleres? ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo conecta contigo? Yo uso mucho esta red, me encanta LinkedIn, y por lo tanto me pueden buscar ahí a través de mi cuenta. Estoy siempre además tratando de generar contenido que pueda aportar valor a la red. Así es que, y soy súper abierta, me encanta generar redes además. Así es que me pueden seguir, podemos comentar, me pueden hacer preguntas. Ahí mismo está el link de mi página web, pueden ir a mi página web, en fin. Pero me encuentran en esta red sobre todo. Y a través de mi página web, que es www.franandler.cl. Fran Andler, no Francisca Andler. ¿Y en LinkedIn tu perfil está...? Mi perfil es Francisca Andler. Ahí estoy como Francisca, efectivamente. Y para aquellos que están escuchando esta versión solamente audio y no están viendo el video, Andler se escribe A-N-D-L-E-R. Entonces, si estás escuchando este podcast en Spotify o Apple Podcast mientras estás ahí caminando, sacando a pasear tu perro, lo que sea, busca a Francisca Andler en el LinkedIn para poder conectar con ella. Fran, muchas gracias por tu tiempo, por tu pasión y tu generosidad.
Muchas gracias a ti, Gabriel. Un gusto haber compartido este espacio contigo. Te lo agradezco de verdad. Gracias. Y seguimos conectados. Sí, 100%. Chao. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Chao. Yo me quedo solamente un minuto más agradeciéndoles a aquellos que estuvieron participando, a aquellos que están viendo esta grabación también en mi canal de YouTube o en mi perfil de LinkedIn. Y también quería recordarles a aquellos que quieren saber más acerca de mi nuevo libro, que se llama Créete el cuento. Es un método de 3 pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. Pueden encontrarlo en mi website www.gabrielfurman.cl y ahí pueden acceder entonces a este libro que con mucho cariño he trabajado. Los invito también a inscribirse a mi canal de YouTube si es que están viendo esto en ese canal, y me pueden encontrar siempre en el podcast, donde sea que escuches podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Me encantaría seguir en contacto contigo y seguir aprendiendo juntos. Les deseo a todos mucho éxito y nos vemos entonces, o nos escuchamos, en un próximo episodio de Sazonando tu liderazgo. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.